Muy buenas noches, daremos inicio con la clase. Hoy día vamos a continuar con algunos conceptos de radiofrecuencia. Entonces estábamos hablando sobre, el día de ayer estábamos hablando sobre relación señal-ruido, hablábamos sobre conceptos de modulación y de qué manera la interferencia puede llegar a afectar nuestras comunicaciones y el desempeño que logramos obtener en nuestras comunicaciones. Ahora, a esto podemos agregar también un concepto que se llama la sensibilidad mínima de recepción. Esto es algo que viene agregado del lado del receptor. Es decir, cuando un dispositivo recibe una señal por parte de otro equipo, tiene que haber un parámetro de potencia mínima que vamos a recibir antes de considerar que una señal es demasiado débil. Por ejemplo, yo les mencionaba que las señales las estamos midiendo en dBm para usarlas de referencia. Y -40, -50 dBm, una señal de -40, -50 no está mal, es una buena señal. Pero una señal de -80, -90, ya se considera una señal débil. Si yo empiezo a recibir señales demasiado débiles, eso se va a empezar a considerar ya información muy deteriorada, información que si yo intento demodular, eh, pues ya va a generar datos basura, datos que no van a ser interpretados correctamente por mi dispositivo receptor, como mencionamos ayer, por ejemplo, el caso del EBM. Entonces, todo dispositivo tiene una sensibilidad mínima de recepción que se refiere a la potencia mínima que vamos a aceptar en una señal y, o la potencia mínima que vamos a escuchar de una señal. Por abajo de esa potencia ya nuestro equipo va a ignorar porque no lo va a considerar que tiene suficiente fuerza como para que podamos interpretarla. Ahora, esa sensibilidad mínima puede ir aumentando si empezamos a utilizar dispositivos como ser antenas, por ejemplo. Las antenas me ayudan en estos escenarios a poder aumentar mi sensibilidad de recepción, ya que toda señal que yo recepciono en mi dispositivo se ve amplificada gracias a las antenas. No solo sirven para amplificar señales de salida, también señales de entrada. Sabemos que el concepto de una antena se trata de un componente pasivo que busca el aumentar la amplitud de una señal. Ahora, tenemos diferentes tipos de antenas que vamos a encontrar y la característica, o bueno, una de las más importantes, viene a ser la eficiencia, que se trata de qué manera o de qué forma, qué tan eficiente es para convertir la energía de salida y de entrada en un dispositivo. También tenemos el ROE, por ejemplo, tal vez se acuerden de la relación de onda estacionaria, que se trata de lo que le dicen la pérdida de retorno, que es cuando yo tengo como un rebote de señal causado cuando mi antena intenta amplificar esa señal que yo estoy emitiendo y por culpa del diseño de la antena se ve una alimentación en direcciones que no son las deseadas. Se genera una alimentación en un sentido que yo realmente no estoy esperando. Ahora, dentro del tipo de antenas que vamos a ir utilizando, sin importar si van a ser para redes Wi-Fi, si van a ser para redes satelitales, celulares, cualquier tipo de red que vayamos a ir encontrando, vamos a tener ciertos parámetros eh, comunes, como son, por ejemplo, la ganancia. Recordemos el concepto de ganancia, que viene a ser en qué grado la antena amplía o amplifica una señal que está siendo emitida o recibida por el dispositivo. Esta ganancia nosotros la medimos comúnmente en dBi.
lo que se dice dBi, que es la medida en decibeles con referencia, el dBi hace referencia a un radiador isotrópico. Un radiador isotrópico que es un radiador ideal, un radiador que emite una señal en una esfera perfecta y el, la ganancia que nosotros vamos a poder obtener es si nosotros emitiéramos esa irradiación perfecta en una dirección en particular. Entonces, vamos a tener antenas con ganancia de diferentes niveles y dependiendo del diseño de la antena, estos van a tener planos variados a nivel horizontal y vertical, que también lo conocemos como los planos de elevación y el plano de azimut. Ahora, no siempre vamos a tener antenas de tipo isotrópico, o sea, de tipo dipolo sencillo, por ejemplo, que generan una conexión de tipo omnidireccional, sino que también vamos a dedicarnos a utilizar antenas que van a manejar una ganancia de tipo directiva, comúnmente utilizadas, por ejemplo, en radioenlaces o en enlaces satelitales. Esto pensando de que más que seguro que nuestro emisor y transmisor se van a estar direccionados el uno hacia el otro. No vamos a tener la necesidad de cubrir largas áreas geográficas, por lo cual solo tenemos que apuntar a una sola dirección al cubrir con nuestras antenas. Pero el tipo de antenas que vamos a utilizar va a variar dependiendo del escenario que vayamos a utilizar. Va dentro de Wi-Fi, ya yéndonos, por ejemplo, al escenario de, de WLAN, podemos tener, por ejemplo, eh, antenas omnidireccionales, que son las más comunes. Podemos tener antenas sectoriales, son antenas bastante utilizadas en el entorno de WLAN. Son antenas que tienen ángulos de eh, 120, 90, 70 grados, que están pensados para colocarse en equipos que están en ambientes donde no queremos tener una cobertura de 360 grados. Por ejemplo, estas son las formas comunes que tiene este tipo de antena. Y se coloca, digamos que yo mi access point lo coloco contra una pared. Yo no quiero dar cobertura de la pared para atrás. O sea, lo he colocado en la pared porque quiero dar cobertura hacia afuera, hacia donde sea que esté apuntando el equipo. Y si yo coloco un access point tradicional, un access point que irradia en 360 grados, la mitad de mi señal se va a perder porque va a ir directamente contra la pared. Este tipo de antenas están diseñadas para irradiar solo hacia ciertos ángulos y así no pierdo eh, parte de mi señal, no desperdicio parte de mi señal. Ahora, tenemos que siempre recordar, y bueno, esto ya lo he ido mencionando, en si bien es bueno aumentar la ganancia en la antena de los dispositivos, debemos siempre procurar hacerlo en ambos extremos. Entonces, en el caso de redes WLAN, normalmente vamos a emplear las antenas que vienen integradas en los equipos. Tal vez podamos agregarle antenas sectoriales, como las que acabamos de mencionar, pero normalmente nos vamos a conformar con las que vienen ya integradas. Sin embargo, para otro tipo de escenarios, como los de conexiones satelitales, vamos a ver escenarios diferentes donde vamos a requerir contar con antenas externas, antenas de mayor ganancia. Por ejemplo, enlaces también punto a punto. En enlaces punto a punto yo requiero tener una mayor ganancia ya que voy a tener un recorrido más grande, voy a tener kilómetros de distancia de un punto a otro. Ahora, a la hora de escoger el tipo de antena que van a utilizar para cada escenario,
es importante que conozcan también los diagramas polares. Normalmente cuando nos presentan los diagramas de irradiación de una antena, lo vemos más que todo desde la perspectiva o en el plano horizontal. Por así decirlo, cómo se ve el diagrama de irradiación desde arriba, como si estuviéramos viendo desde arriba de la antena. Sin embargo, la irradiación pues se da de manera tridimensional, se puede dar también de forma vertical. Entonces, para nosotros poder conocer realmente cómo irradia, necesitamos conocer tanto el plano de azimut como el de elevación. Esto me va a permitir tener realmente una idea de cómo está trabajando mi antena. Por ejemplo, aquí podemos ver un plano de un patrón de irradiación. Puedo ver de qué manera esta antena va a trabajar. Por ejemplo, este lóbulo, un poquito más extenso, viene a ser la señal principal o el lóbulo principal, que está pensado para ser la irradiación principal, lo que yo espero amplificar dentro de mi señal. Pero no existe antena perfecta. Por lo tanto, pueden ustedes también ver lo que se llaman los lóbulos laterales, estos pequeños lóbulos que salen a los lados, que dependiendo del diseño de la antena, van a ser más o menos. Y dependiendo del diseño de la antena, si ha sido correctamente aislada, estos van a ser de mayor o menor tamaño o incluso van a ir también hacia atrás. Idealmente vamos a evitar que estos lóbulos sean numerosos o demasiado extensos para que así no puedan interferir con dispositivos que estén cerca, para que no puedan interferir con antenas que también estén cerca a este equipo. Otro aspecto importante, y esto va relacionado, bueno, ahorita lo vamos a especificar con el tema de WLAN, es lo que conocemos como polaridad de antenas. Pero ahorita solo vamos a introducir el concepto de la polaridad horizontal y vertical. Hay algo más complejo que vamos a mencionar en el tema de redes satelitales. Pero por ahora preocupémonos solo de la polaridad horizontal y vertical. Entonces, cada antena de comunicación, dependiendo de cómo esté desplegada, va a contar con una polaridad. En WLAN normalmente las interpretamos como horizontal y vertical, que es qué posición tiene la antena. Déjeme que vamos a buscar acá. Vamos a buscar un ejemplo de antena. Aquí está. Por ejemplo, aquí podemos ver un access point. Este access point tiene dos antenas. Y tal vez alguien en su momento, haya visto en su momento algún equipo instalado así, con antenas que están en posiciones diferentes. Esto estaba pensado para que este dispositivo pueda recibir señales de equipos que se encuentren en polaridades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco un equipo inalámbrico, la posición de su antena determina en qué manera se está generando los campos electromagnéticos en el dispositivo. Tal vez se acuerden de la materia de teoría de campos y podamos recordar que cada campo, el campo eléctrico y el campo magnético, tienen su propia polaridad, se generan en una cierta dirección y se genera en una dirección con relación a las antenas o al dispositivo que les genera. ¿Qué es lo que va a pasar? Este dispositivo va a tener ciertas señales que se van a generar en esta antena en posición o en polaridad vertical. Estas señales se van a ir generando
y van a poder ser percibidas por otros equipos que tengan las antenas en la misma polaridad. Por el otro lado, va a haber otros equipos que sus antenas se van a colocar en polaridades horizontales. Equipos que estén echados, por ejemplo, que estén sobre una superficie. En este caso, esta otra antena va a poder percibir mejor esas señales. ¿Qué pasa cuando yo tengo una antena en una posición horizontal y mi access point, o sea, mi equipo, mi cliente tiene todas las antenas en posición horizontal y mi access point tiene todas sus antenas en posición vertical? No va a haber comunicación. Es necesario que ambos equipos tengan las antenas en la misma polaridad. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Primero, lo que se hizo fue diseñar a los equipos clientes con, con las antenas en posiciones que permiten que no sea tan complicado que estén en horizontal o vertical. Por ejemplo, se ha diseñado los teléfonos celulares, las portátiles, de tal manera que sus antenas normalmente están en una posición algo inclinada. Por ejemplo, las computadoras portátiles, normalmente la pantalla, que es donde están las antenas, no se encuentra en un ángulo recto con relación al teclado. Normalmente está un poco inclinada. Esto está pensado para que puedan conectar con facilidad con routers o access points que también tengan las antenas ligeramente inclinadas. Por eso, si ustedes leen a veces algunos manuales que tienen los routers inalámbricos, les dicen justamente eso. Les recomienda, les dice, coloquen las antenas en diferentes posiciones y inclínenlas un poco para mejor recepción con los clientes. Justamente es por el tema de la polaridad, para poder asegurarse de que van a poder conectarse con diferentes dispositivos. Aquí podemos ver un ejemplo de manejo de polaridades a un nivel de radioenlace, por ejemplo. Y también podemos apreciar qué ventaja existe cuando se manejan polaridades múltiples. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un equipo con doble polaridad, que envía señales tanto en la polaridad vertical como en la polaridad horizontal. Mientras que a la derecha tenemos un equipo que solo entiende la polaridad vertical, las señales de color rojo. En este caso, el equipo de la derecha solo va a entender a otros equipos que estén manejando exactamente la misma polaridad y nada más. Mientras que el de la izquierda va a aprovechar que va a tener internamente una antena dedicada a transmitir en una polaridad y otra antena dedicada a transmitir en una polaridad diferente. Y como va a tener dos antenas separadas en diferentes polaridades, va a poder transmitir al mismo tiempo en el mismo canal. Al tener dos polaridades separadas, no importa si las señales están exactamente en el mismo canal, en el mismo ancho de banda, utilizando la misma tecnología, enviando el mismo tipo de información. Son polaridades diferentes, no se estorban, no se escuchan entre sí, no se pueden anular tampoco. Entonces pueden ser transmitidas de manera paralela sin ninguna dificultad. Muy bien, aquí una explicación de lo que les acabo de mencionar. Ahora, yéndonos al concepto de los tipos de antenas que vamos a poder encontrar nosotros ya en implementaciones y lo que vamos a poder llegar a utilizar. Por ejemplo, está en el caso de las antenas de tipo dish, de tipo platillo. Estas antenas comúnmente son las que les dicen las antenas parabólicas, que son utilizadas en conexiones satelitales, en las conexiones VSAT, por ejemplo. También para las conexiones VSAT de televisión, pero se encuentran también disponibles para radioenlace, siendo un ejemplo. Estas antenas son preferidas cuando se requiere una alta ganancia, principalmente porque están diseñadas con un componente que se llama el alimentador, el feed horn, y tenemos un platillo que permite hacer la amplificación, que permite reflejar señales. Viendo un poquito
más gráfico, aquí podemos ver algunos ejemplos de ese tipo de tecnología, de ese tipo de platillo. Y estos normalmente tienen ganancias que fluctúan entre los 30 y en algunos casos hasta los 40, 42 dBi. Están pensados justamente para ser de altísima ganancia y bastantes direccionales, muy direccionales. Otro que van a encontrar bastante, que no está pensado tanto para altas comunicaciones de alta capacidad, sino que están más pensadas para comunicaciones de larga distancia, de baja capacidad, son las de tipo rejilla. Seguramente en laboratorio, por ejemplo, hay uno de tipo rejilla, tal vez la hayan llegado a utilizar. Son famosas por ser de tipo SISO, no son una forma básica de MIMO, o sea, en lugar de tener múltiples entradas y múltiples salidas, tienen singulares, tienen una sola entrada, una sola salida. Son antenas direccionales, bastante básicas, preferidas porque tienen un cambio de polaridad muy sencilla. O sea, yo puedo, aquí ven el diseño, puedo instalarla de forma vertical o de forma horizontal para cambiarles la polaridad. Es decir, que yo en una misma torre podría tener esta antena de la izquierda instalada y esta otra antena a su lado instalada y no se interferirían entre sí por más que transmitan el mismo canal, ya que ambas estarían trabajando en polaridades diferentes. Entonces, estas antenas de tipo rejilla tienen una buena ganancia, pero están normalmente diseñadas para trabajar con sistemas más básicos. O sea, no permiten eh, un manejo muy alto de throughput, de capacidad de transmisión. No son tan direccionales como las antenas de tipo platillo, pero funcionan bien para la mayoría de las aplicaciones que puedan llegar a tener en larga distancia. Después se van a encontrar con las antenas de tipo panel. Estas antenas de tipo panel son conocidas, eh, son muy utilizadas en el tema de las tablas PCB. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Ustedes de hecho han utilizado este tipo de, de antenas si es que han utilizado los equipos Ubiquiti, esta LocoStation, NanoStation, todos esos equipos que son utilizados sin antenas externas obvias, sino que simplemente tienen algún un componente simple. Lo que pasa es que en lugar de ponerles antenas externas, lo que tenemos a mano son placas de cobre, como lo que ven ahí. Esto a los que me refiero son equipos, vamos a buscar, ah, no hay más. O como este, por ejemplo. Vamos a ver si podemos verlo internamente. Ahí está. Entonces son equipos que tienen en lugar de tener antenas externas de alta ganancia, tienen unas antenas dibujadas sobre la placa de cobre, más sencillas, mucha menor ganancia, pero que cumplen el trabajo que tienen que cumplir. O sea, no necesitan realmente eh, tanta ganancia. Están pensados para enlaces exagerando como de 15 kilómetros, que sería el máximo para este tipo de radioenlaces. Son ideales para también enlaces de bajo costo, para bajo presupuesto, porque este tipo de equipos no tienen un costo demasiado elevado, costarán unos, el par costará hoy en día unos 800 bolivianos y menos incluso. Otro que no se ve tanto en el manejo de WLAN, pero que se ve bastante en los repetidores celulares, son las antenas de tipo Yagi. Esta tal vez se acuerden un poco en las clases de sistemas de comunicación. Son muy bonitas para los sistemas que no cuentan con líneas de vista, justamente como los de comunicación celular. Son las que cuentan con los directores, para esos pequeños componentes que te permiten amplificar la señal cada vez que pasan por uno de ellos.
Son mejores mientras más baja es la frecuencia. Entonces, uno de los mercados populares para el radioenlace es 900 megahercios, pero 900 megahercios en Bolivia no es legal para radioenlace. Lo que sí van a encontrar aquí, este tipo de antenas, lo que sí van a ver que se utiliza bastante es para el manejo de repetidores celulares. Entonces, pasa que yo tengo, por ejemplo, un área donde no tengo cobertura celular, no llega la señal por parte del proveedor. Entonces, lo que yo hago es colocarles una nanocélula, una pequeña radiobase celular que emite en la misma frecuencia que emitiría el proveedor de servicio, y que emitiría Entel, por ejemplo. Es configurada para simular que es como un access point de Entel. Ahora, está bien, los celulares que estén cerca se van a conectar a ese equipo, sin embargo, le va a faltar a ese equipo conexión al resto de la red LTE o 3G o 2G. Entonces, para lograr esa conexión eficiente, lo que hacemos es que ese equipito que yo coloqué se conecta a la red LTE utilizando esta antena de mayor ganancia, y así se puede conectar a la base celular que esté un poquito más lejos, pero gracias a la antena de mayor ganancia que yo tengo, voy a poder llegar más lejos. Voy a poder llegar hasta donde esté la radio base y también voy a poder escuchar con mayor sensibilidad todas las señales que lleguen desde la radio base. Es una antena direccional, no tanto como los tipo dish, pero dirigida a ese tipo de manejo. Luego, bueno, las antenas más comunes, que son las tipo OVNI, que las vamos a encontrar bastante por defecto en la mayoría de los access point. No así en equipos de radioenlace, no así para aplicaciones más específicas. Va a ser lo que normalmente vamos a encontrar ya por defecto, en lo que viene de fábrica. Pero para escenarios más personalizados podemos encontrarnos, por ejemplo, con las antenas sectoriales, como por ejemplo lo que le mencionaba hace rato, este tipo de antenas que me permiten tener coberturas en solo ciertos puntos. Esto aplica para lo que le mencionaba hace un momento, de cubrir ciertos puntos, porque yo tengo, por ejemplo, cobertura, un access point que está instalado en una pared y yo no quiero que dé cobertura hacia la pared, no quiero que se pierda esa señal, solo quiero que dé hacia afuera del edificio. Puedo utilizar una antena sectorial o en lugar de colocar en una torre, por ejemplo, un equipo con una antena omnidireccional para que cubra toda una zona, lo que hago es colocar varios equipos, cada uno con antenas sectoriales. Ya más adelante vamos a hablar de ese tipo de diseño, pero de esa manera yo puedo tener una mejor cobertura. Para estas antenas sectoriales vamos a ver que cuentan con ciertas características que las hacen un poco diferentes a las otras que hemos ido mencionando hasta ahora. Por ejemplo, está el concepto del down tilt, que es como la inclinación. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los equipos, y aquí lo podemos ver un poco, si yo coloco una antena sectorial en una torre, en un poste, esta antena sectorial, si está instalada en un ángulo perfecto, sin nada de inclinación, solo va a poder dar servicio ideal a aquellos que estén alejados, porque aquellos equipos que estén muy cerca no van a tener una cobertura directa. De hecho, no van a estar por debajo del lóbulo principal, van a estar por debajo de los lóbulos laterales. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando estamos instalando una antena de tipo sectorial, se te indica que debes hacer una inclinación, una leve inclinación para evitar cualquier problema. De hecho, volvamos un poquito para atrás. Cuando les mostré yo las antenas direccionales, podían ver que este de acá, por ejemplo, viene con su bracito para inclinación. Entonces, lo mismo va a pasar con la mayoría de las antenas que ustedes encuentran de tipo sectorial.
Pero una característica que pueden ustedes encontrar en algunos fabricantes es lo que se llama la inclinación electrónica. La inclinación electrónica es algo que viene preconfigurado en el equipo. Entonces, para evitar que los instaladores tengan que preocuparse de inclinar la antena en el punto ideal, lo que llega a pasar es que este equipo internamente va a tener un cierto juego de antenas que apuntan hacia cierta dirección y otro juego de antenas que electrónicamente son inclinadas para dirigirse a los usuarios más cercanos. De esa manera se tiene una mejor cobertura. Muy bien, esa sería la parte por ahora de antenas en la que nos vamos a estar preocupando. Ahora quisiera hablar de un factor más respecto a el manejo de velocidades en WLAN. Ayer hemos mencionado sobre el tema de modulación, hemos hablado sobre diferentes factores que se involucran a la hora bueno, decidir cuál va a ser la velocidad que yo voy a poder obtener en mis comunicaciones. Ahora, todo eso que he mencionado el día de ayer llega a un punto donde yo tengo que agarrar y dejar que mi router o mi access point decida cuál es la mejor velocidad con la que se va a comunicar entre mis equipos. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces, sin importar el tipo de comunicación inalámbrica que yo esté manejando, voy a encontrar con un concepto muy importante que es MCS, que es Modulation and Coding Scheme, que es el esquema de modulación y codificación. Este es el punto que me permite determinar y entender cómo realmente funcionan las comunicaciones inalámbricas en cualquiera de sus formas, ya sea Wi-Fi, ya sea radioenlaces, ya sea comunicaciones satelitales, redes celulares. Hoy en día todas se manejan bajo la misma base. Yo ayer les mencionaba, hay velocidades teóricas. Yo me consigo un access point, ese access point en teoría puede trabajar a una velocidad X, 300 megabits por segundo. Sobre estos 300 megabits por segundo, yo pruebo y resulta que realmente no puedo llegar a esa velocidad máxima. Más allá de mi velocidad de internet. Ahí no se confundan. Esto muy importante y en este punto ustedes como casi ingenieros, ya les toca, terminando estos módulos, van a ser ingenieros. Tienen que acordarse que una cosa va a ser la velocidad de comunicación local y otra cosa la velocidad de internet. Aquí no estamos hablando de velocidad de internet, ya, eso es la conexión al proveedor. Aquí estamos hablando de velocidades de conexión local. Nunca se les ocurra demostrar la velocidad de su conexión de Wi-Fi probando un speed test hacia Internet, porque iban a estar limitados por su velocidad a Internet. A no ser que su Wi-Fi sea tan lento que incluso sea más bajo que su conexión hacia Internet. Pero normalmente su conexión a Internet de 50 megas, por ejemplo, va a ser más lenta que la conexión de Wi-Fi que van a estar alcanzando de 80 megabits por segundo, por ejemplo. Entonces se hacen pruebas de manera local. Una de las herramientas más comunes para hacer estas pruebas
es iPerf o iPerf. Les recomiendo que lo utilicen, es open source, pueden encontrarlo para cualquier plataforma, incluso para plataformas móviles. Y hay muchos equipos que ya vienen con este tipo de sistema integrado para facilitarles la vida. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo hago despliegue de una red inalámbrica, pero resulta de que no estoy obteniendo las velocidades que yo esperaba. En especial porque cuando yo le vendí el producto al cliente, yo le prometí ciertas velocidades. Y aquí empieza el tema. A mí me gusta bastante explicar todo esto desde la perspectiva de consultor, porque les puede llegar a pasar de que ustedes trabajen en una empresa donde les toque a ustedes ofrecer el servicio llave en mano, por ejemplo, para algún cliente, y ustedes le van a instalar todo y ustedes le van a proveer la solución completa. Y dentro de esas propuestas que ustedes van a presentar, viene incluido las especificaciones técnicas de qué es lo que realmente van a lograr. Y ustedes, como ingenieros en redes, tienen que ser los que hablen, tienen que ser los que especifiquen qué es lo que se puede y no se puede hacer. No tienen que dejar que nadie del área comercial venda un producto prometiendo cosas que realmente no conocen. Y ahí vamos a explicar. Voy a agarrarme ahorita por ejemplo, de la página de Rucus. Digamos que ustedes trabajan para una empresa que vende equipos Rucus. Son los representantes de Rucus a nivel Bolivia. Y van a vendérselo a una empresa. Dependiendo de la empresa con la que trabaje, yo les puedo contar un poco de la experiencia que yo he tenido trabajando a nivel local. Les va a tocar ir a hacer una presentación. Va a estar la parte de ingeniería, va a estar la parte eh, dedicada al aspecto comercial, que son los que pueden ofrecer el tema del negocio. Ahora, el aspecto comercial normalmente va a estar dirigido una de dos, o va a ser personas que solo están en el ámbito comercial, o va a ser alguien de ingeniería que es bueno para también la parte de ventas. Eso va a ser el punto ideal con el que se van a encontrar. Eh, y es algo que les recomiendo también que ustedes puedan, una habilidad que les recomiendo que puedan adquirir. No les digo que se dediquen a eso necesariamente, pero es una buena habilidad de poder adquirir. Entonces, el problema es que cuando alguien de los que están presentes durante la presentación de un producto o de una solución no conoce completamente las limitantes, no conoce completamente hasta dónde llegan todas estas soluciones, puede llegar a meter la pata y ofrecer algo que realmente no es posible. Por ejemplo, yo agarro y le digo al cliente, eh, yo soy en la parte de ingeniería, yo diseñé todo en la parte de los diagramas, de la propuesta, yo dije, estos son los equipos que vamos a utilizar. Yo le dije al cliente, yo puse en la documentación, estos son los equipos que vamos a utilizar. Y según este modelo, agarra la persona del área comercial, que va a ser la que va a hacer la presentación y también la que va a estar respondiendo algunas preguntas. Y mira acá y dice, bueno, algunos conceptos y 1.8 gigabits por segundo. Perfecto. Va a llegar el punto donde el cliente va a consultar y va a decir, bueno, ¿y qué velocidades yo puedo esperar de esta red? Si ustedes no son los que responden, alguien va a tener que responder. Y ese alguien puede ser una persona que no está al tanto de todas las limitantes. Y es responsabilidad de ustedes como ingenieros el poder dar la respuesta correcta. Y ya si los demás dan una respuesta incorrecta, va en parte por culpa de ustedes, por no poder asesorar de manera correcta. En esos casos los están contratando no solo para que hagan el diseño, sino para que puedan asesorar a la empresa para dar la mejor solución posible. Alguien puede agarrar y decir, bueno, este equipo ofrece hasta 1.8 gigabits por segundo. Y eso se le queda al cliente. Y a veces uno, como la parte de ingeniería, no llega a estar al tanto de los aspectos legales, de contrato y todo lo demás. Termina nomás toda la reunión, todos felices, dicen, perfecto, nos gusta su solución, la queremos adquirir.
Y el ingeniero se va a hacer cargo de en adelante de que cuando lleguen los equipos, todo se instale, se haga el cableado, se haga la configuración de todos los dispositivos. Perfecto. Funciona. Se verifica, todo está trabajando como debe trabajar. Ahora, si el cliente es una persona que le interesa verificar en qué está gastando su dinero, va a solicitar pruebas. No siempre va a ser el caso. Hay muchos que solo piden que se les instale la red y listo. Y, y cuando hay problemas ya llaman la atención. Pero va a haber personas, y es lo normal y lo correcto, que van a querer ver que el dinero que han invertido en una infraestructura de red ha sido correctamente pues direccionado, que ustedes no le han ofrecido ningún equipo que no, que no aguante las necesidades que ellos tenían, que no logren cubrir las necesidades que ellos tenían. Ellos quieren ver que ustedes los hayan asesorado de manera correcta. Tengan en cuenta que cuando ustedes sean el proveedor de servicio de una empresa, y esto es una actitud muy importante que hay que adquirir, no importa si esta empresa tiene a un ingeniero en sistemas, redes, informático, experto en el área, cuando los están contratando a ustedes para darles servicio en cualquier parte de su infraestructura, es responsabilidad de ustedes asesorarlo, ayudarlo a dar la mejor solución posible. Que ellos decidan no escuchar, que ellos les digan, perfecto, me parece bien tu idea, pero no me interesa, eso es una cosa. Pero he visto muchos casos donde dicen, no, o sea, yo no hice este trabajo o no hice esto extra porque el cliente no me lo pidió directamente. Sí, era parte de lo que se supone que yo tengo que ofrecerle al cliente como algo dentro de la solución, pero como el cliente no me lo dijo directamente, como el cliente no estaba al tanto de cada aspecto técnico específico, yo no lo incluí. El cliente no tiene por qué saber cada aspecto técnico. El cliente puede conocer cosas tan básicas de la red como decirle yo solo quiero acceso a Internet y es responsabilidad de ustedes asegurar lo demás. Obviamente explicándole al cliente, diciéndole, bueno, yo te voy a ofrecer todo esto, te voy a ofrecer una red inalámbrica que va a estar respaldada por una red con cableado y switches adecuada, un router que va a soportar el tráfico, que va a tener políticas de seguridad adecuadas que van a proteger tu red, que obviamente van a tener un precio adicional, o también tenés esta otra opción sin tantas cosas, eh, sin irnos a una capacidad demasiado elevada, vos decidís. La cosa es que yo te puedo ofrecer todas estas soluciones, vos ves cuál es la que más te gusta. No tenemos que adoptar, y eso es importante que a todos se le quede en la cabeza, nada de intentar adoptar una actitud de prepotencia, solo porque uno está ofreciendo una solución, un servicio que otros no entienden cómo funciona. Porque siempre va a haber alguien allá afuera que sabe más que uno. Entonces, no hay razón para que nos pongamos en ningún nivel altaneros ni nada, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con alguien que va a estar muy por encima de nuestro nivel, a nivel de conocimiento. Entonces, nosotros, como profesionales del área, tenemos que ser esos, profesionales, y ofrecer una solución apropiada. Siempre ofreciendo nuestra capacidad técnica, todo lo que hemos ido aprendiendo, para así asegurarnos que nuestros clientes, y cuando digo cliente también me refiero a la empresa donde trabajamos, puedan obtener lo mejor de nosotros. En ningún momento estoy diciendo regalen trabajo, en ningún momento les estoy diciendo déjense esclavizar, les estoy diciendo den lo mejor que tienen ustedes dentro de los parámetros razonables. Ahora, volviendo aquí al ejemplo, yo tengo un caso donde este cliente ha adquirido una red donde ya se le prometió 1.8 gigabit por segundo de una red inalámbrica. Si entro yo un poco más a detalles, de por sí yo voy a poder aprender de que esto va a estar muy difícil de lograr. Fíjense, aquí de entrada me está diciendo un factor muy importante. Me dice,
Rate de la capa física máximo en 2.4 es 574 megabits por segundo. Rate físico máximo en 5 GHz, 1200 megabits por segundo. Combinados ambos hacen 1774 megabits por segundo, casi 1.8 megabits por segundo. Ok, empecemos aquí. Y esto es lo que me gusta. ¿Por qué me gusta hacer esto con hojas de datos de equipos reales? Porque quiero que vean cómo juegan con nosotros las marcas. Y no nos están mintiendo, solo que hay que saber leer un poco más a profundidad. Este equipo inalámbrico, este Access Point que me están queriendo vender, ok, bueno, en este caso yo ofrecí, soporta 1.8 megabits por segundo en su enlace inalámbrico. El problema es que nos está diciendo que eso es lo que él soporta en todo momento en sus interfaces inalámbricas. No es lo que él puede ofrecerle a un cliente inalámbrico en todo momento. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él puede ofrecerle a un cliente es, o puede ofrecerle 1200 megabits por segundo en 5 gigahercios o 2.4, o perdón, 574 megabits por segundo en 2.4 gigahercios. Un cliente puede estar conectado solo en una frecuencia, a menos en estas tecnologías. Entonces, o mi cliente se conecta en 5 gigahercios o se conecta en 2.4. Aquí tengo por escrito por parte de la marca lo mejor que yo voy a obtener en ambos casos. O sea que 1.8 no voy a lograr. Lo mejor que voy a lograr en un cliente, digamos que lo pongo en 5 gigahercios, va a ser 1200 megabits por segundo. Ahora, agregado a eso, eh, por ahora lo voy a dejar en 1200. Pero recordemos de que esto es mentira. En realidad es la mitad. Serían 600 megabits por segundo. Ya ahora hablamos de eso. Pero dejémoslo en 1200 por ahora. Ahora, este equipo, podemos ver algunas características que tiene. Trabaja en 802.11 ABGNAC-AX. Vamos a ver si tenemos su hoja de datos. A ver, veamos qué nos puede ofrecer a nivel inalámbrico. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me ofrece un poco de información respecto al MCS. Ahorita vamos a hablar de eso, miren. Dice MCS 0, 7, nos da unos valores de potencia, nos dice HT20, 40, lo mismo acá, HT20, 40, 80. Ahora vamos a ir a eso. Lo que quiero llegar acá es que este equipo, veamos qué es lo que nos dice. Casos ancho de banda. Ok, puede trabajar en 20, 40 y 80 MHz. Perfecto. Ahora sí, voy a buscar lo siguiente. Voy a buscarme una tabla que me explique cómo funciona MCS. Esto es estándar, o esto debería ser estándar, con algunas modificaciones por cliente. A ver. mm, este, por ejemplo, este está bonito. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Esta tabla nos permite identificar en base a un índice de MCS. Cuando yo me conecto a un access point, cuando yo soy un equipo celular, me conecto a un access point, entre el celular y el access point decidimos qué índice MCS vamos a utilizar. Este índice MCS viene definido en base a la potencia de recepción. Por ejemplo, fíjense, de acuerdo con este equipo Ruckus, él opina que él podría darle MCS 0 a todo equipo que esté en menos 97 y MCS 7 a todo equipo que esté en menos 78. Si es que están utilizando 20 megahercios de ancho de banda en 2.4 gigahercios. O sea, cada marca establece y dice
si el equipo receptor, si el cliente con el que estoy conectado está en una cierta potencia de recepción con respecto a mí, yo le voy a indicar y le voy a decir, con vos podemos trabajar en estos índices. Y si nos fijamos acá, mientras más bajo es el índice, menor es la velocidad. Y tiene sentido. Fíjense, de acuerdo con Ruckus, vamos a sacarnos un poco más. Si mi señal está en menos 97, solo me puede ofrecer MCS 0, que es el peor índice posible. O sea, me está diciendo, si tu señal es tan pobre que está en menos 97, solo te puedo ofrecer el peor índice posible. Y si querés estar en el mejor índice posible para 20 MHz, que es el MCS 7, tenés que estar al menos en menos 78. Mientras aumentamos el ancho de banda, aumenta nuestro requisito. Ahora nuestra señal tiene que ser un poquito mejor, menos 75. Entonces, en base a la potencia, nuestro equipo, nuestro access point decide, lo mira al cliente y dice, vos podés trabajar en este índice o podés trabajar en este índice más alto. Supongamos que mi, mi access point me mira y dice, nosotros estamos trabajando en 20 MHz, en 2.4, y tu potencia es de menos 97. Yo te asigno 0 de índice MCS. ¿Ok? Lo que va a hacer esto es limitar mi conexión. Esto significa que cuando yo tengo un índice de MCS 0, yo en realidad estoy trabajando con una sola línea de conexión, o sea, una sola ráfaga de conexión inalámbrica. Utilizo esta modulación y esto van a ser los throughput máximos que yo voy a lograr obtener. Que normalmente no vamos a ir con el de la derecha, que este es el tema de muestreo. Normalmente estamos con muestreos de 0.4 milisegundos. Lo que significa que mi forma más básica, en 20 MHz, yo puedo trabajar en 7.2 megabits por segundo. Así es como mi access point determina en qué velocidad, mi access point y mi celular, y mi laptop, determinan en qué velocidad se pueden comunicar a nivel inalámbrico. En base a la potencia que tienen el uno con el otro, establecen un índice. Dicen, por lo que la potencia con la que te puedo escuchar a vos, yo determino que vos estás en el índice 0. Por lo tanto, la mejor velocidad que voy a poder determinar para vos es 7.2 megabits por segundo. Por lo tanto, trabajemos con eso. Y los dos nos vamos a establecer desde este momento que vamos a trabajar con esta modulación. ¿Para qué hacemos esto? Para evitar que los dos intentemos trabajar con algo mejor. Porque si nuestra potencia es tan débil, significa que nuestra señal no va a ser tan fácil de entender. Si nuestra señal es muy débil, no podemos utilizar modulaciones tan altas como las que están aquí. Necesitamos utilizar modulaciones más simples. Mientras más baja la señal, más fácil es de deteriorarse. Más fácil va a ser el que podamos perder el significado de esa señal. Entonces, para evitar esos problemas, le ponemos una modulación lo más básica posible. Y aquí podemos ver algo. Sobre la misma modulación, mientras más alto es mi ancho de banda designado, más es la velocidad que obtengo. O sea, si yo tengo el cambio de fase binario, esa es la modulación BPSK, con 20 MHz, 7.2 megabits por segundo. Con 40 MHz, 15 megabits por segundo. Con 80 MHz, 32.5 megabits por segundo. Con 160 MHz, 65 megabits por segundo. Y aquí está claro, en esta tabla se queda muy claro que si bien aumentar mi ancho de banda mejora mi velocidad, no es lo único que afecta, porque al mejorar mi tipo de modulación, solito mejora mi velocidad. Fíjense acá, esta comunicación con 20 MHz utilizando QAM 64 logra 72.2
megabits por segundo. ¿Es mejor una comunicación de 20 megahercios con QAM 64? ¿Es mejor que una comunicación de 160 megahercios con BPSK? O sea, 72.2 megabits por segundo le gana 65 megabits por segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que esta parte es un poquito complicada, así que a ver si hay alguna duda. Bueno, ninguna pregunta, así continuaremos. Bueno, en base a eso, yo puedo empezar a determinar, por ejemplo, no solo existen las comunicaciones de, algunos se pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué significan estas tres columnas de la izquierda? Porque yo solo hablé de la primera, de la HT, que son el High Throughput, hay el Very High Throughput y el Enhanced, el mejorado. Son tasas de transmisión que se han ido determinando en base a las nuevas tecnologías que han ido saliendo, por ejemplo, con 802.11n, AC y AX. Y de hecho aquí viene definido, por ejemplo, aquí les dice cómo trabajarías, qué MCS se permitirían si tenemos solo HT, qué MCS serían con BHT, qué MCS serían con HE. Ahora, ¿por qué les quería explicar todo esto? Volvámonos al ejemplo que teníamos hace un momento de la oferta que yo hice de mi equipo. Agarré y dije, le voy a entregar a mi cliente mis 1.8 gigabits por segundo de velocidad. Ya quedamos en claro de que lamentablemente no se va a lograr porque realmente no soporta esa velocidad mi equipo. Lo que soporta en realidad es 1.2 gigabits por segundo en 5 gigahercios. Pero adicional a eso, va a variar dependiendo de la potencia de recepción con base al cliente. O sea, no todos los clientes van a tener siempre la misma potencia con relación al access point. Conforme se muevan, conforme se alejen del access point, su potencia va a ir variando. Por ejemplo, déjenme que busque un ratito mi equipo que tengo aquí en la casa. Ya, aquí por ejemplo, este es mi access point que tengo aquí en mi casa. Tiene varios clientes. Y fíjense lo siguiente, este equipo que yo tengo aquí está diseñado, a ver, vamos a buscar rapidito el acceso inalámbrico es bastante bajo. De hecho, tengo unos equipos Ubiquiti que vamos a utilizar que como laboratorio lo vamos a configurar para que yo después los instale acá. Ya, este por ejemplo es el que tengo ahorita. Vamos a ver su supuesta tasa de velocidad inalámbrica es 300 megabits por segundo. Perfecto. Si nos fijamos aquí, y de hecho, déjenme que me fije algo. Sí, porque estoy en 20, ya, no hay problema. Si nos fijamos aquí, cada uno de mis clientes tiene su tasa negociada de transmisión y recepción. O sea, qué velocidad de subida y qué velocidad de bajada puedo esperar de cada uno de ellos. Y van a notar que hay una diferencia con cada uno. Por ejemplo, este señor de acá tiene 144.4 megabits por segundo de tasa de transmisión, lo que desde el punto de vista del dispositivo sería descarga, y esto de subida. Otros tienen 72.2, otros tienen 130, o sea, va variando. Y aquí de hecho pueden ver un poco el porqué.
Fíjense que algunos dicen 2S, otros dicen 1S. Esas son la cantidad de streams, de ráfagas que puede mandar cada equipo de manera simultánea. Eso depende de su diseño interno, de cuántas antenas tiene. Pero otra cosa que también afecta es la potencia recibida. Por ejemplo, este equipo, vamos a ver cómo estamos en el tema. Este equipo trabaja con, aquí tenemos, dos tenemos, por ejemplo, que me gustaría compararlos. Este primero tiene -72 de potencia de recepción y está logrando negociar 144 megabits por segundo con -72. Mientras que este otro tiene -75 y está negociando 130 megabits por segundo. O sea, mientras más baja sea la potencia de recepción con cada cliente, más baja va a ser la velocidad que voy a poder negociar con cada uno de ellos. Fíjense, ahorita acaba de bajar a 104 megabits por segundo. Ese intercambio es dinámico y va a ir variando con cada cliente. Entonces, va a ser común que si mi dispositivo cliente está muy alejado, pues la velocidad también se va a ver afectada. Entonces, si yo le quiero hacer la demostración al cliente de que está obteniendo la velocidad por la que pagó, o primero nunca le voy a poder demostrar el 1.8 gigabits por segundo, lamentablemente. Pero digamos que tengo mi 1.2 gigabits por segundo. Eh, Intento llegar a eso. Tal vez lo logre si estoy muy cerca del access point y no hay nada de ruido. Nadie más está afectando el access point y el access point está pudiendo transmitir en su mayor velocidad. Ahora, ¿qué pasa si quieren que yo le demuestre esa velocidad cuando la red está funcionando de forma normal? O sea, hay gente conectada y todo lo demás. No voy a poder hacerlo, porque lamentablemente el medio de comunicación va a estar distribuida entre todos mis usuarios. Son características de las redes WLAN que nosotros como ingenieros debemos conocer, que debemos dar a entender a los usuarios. Sí les va a pasar que va a haber personas que van a mentir, ya sea bueno, por ignorancia, que van a decir que sus redes sí pueden lograr tasas de velocidad alta o que van a mentir solo por obtener el negocio y tal vez les quiten la oportunidad de negocio a ustedes. Pero la realidad viene a ser que en el momento de tener que demostrar que su red funciona como ustedes están diciendo, que funciona de acuerdo a lo que dice la hoja de datos y todo lo demás, solo aquellos que comprenden cómo funcionan las redes inalámbricas van a poder determinar cuáles son las velocidades reales que vas a poder obtener. Ustedes tienen que poder especificarle al cliente, miren, yo sé que en la caja dice esta velocidad, pero hay estos atenuantes. Va a verse afectado por temas de eh, interferencia, porque va a estar alejado del equipo access point, porque van a haber demasiados clientes, porque el equipo cliente no cuenta con la capacidad tecnológica para transmitir a las velocidades que usted espera. O sea, 1.2 gigabits por segundo es velocidad de 802.11 AC y AX. Si yo me consigo un cliente N, no puedo esperar esas velocidades. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto y tenemos que poder especificar bien qué es lo que vamos a lograr obtener. Ok, ¿alguna pregunta?
Entonces, bueno, aquí ya hablamos un poco, ya les mencioné igual de qué manera nuestra modulación va a poder afectar las velocidades que vamos a obtener. Ahora, otro aspecto importante que no se menciona, bueno, yo lo he ido comentando un poco ahorita, pero ya quisiera hablarlo de forma un poquito más técnica o darle un nombre. Se trata de el uso de tiempo aire. El uso de tiempo aire se trata de la manera en que se comparte el recurso inalámbrico entre los diferentes usuarios. Por ejemplo, eh, debido debido a la naturaleza de las conexiones Wi-Fi, nuestra, nuestros equipos tienen que tratar de coordinar para evitar que exista un choque entre los diferentes usuarios. Entonces, todos deben turnarse para ver quiénes van a ser los que van a poder utilizar en cada momento el recurso. Ahora hay un problemita. Hay diferentes estándares, hay diferentes niveles dentro de Wi-Fi. Hemos hablado 802.11 eh, N, AC, AX, pero hay otros como B y G que son servicios un poquito más lentos. Ahora, en las redes Wi-Fi tradicionales, debido a que hay este tema de CSMA-CA, se debe optar por darle el turno a todo mundo. Y aquellos equipos que tienen estándares más bajos, estándares más lentos, optan por causar que el resto de los componentes de la red, el resto de los dispositivos que están en la red inalámbrica, también se vean afectados. Es decir, que en las redes Wi-Fi más básicas, se va a dar el problema donde si yo tengo un equipo muy lento, un equipo A, B o G, 802.11 A, B o G, eh, todos mis equipos van a tener que bajar su capacidad a la velocidad que tengan estos equipos más antiguos. Es decir, vamos a tener que trabajar con los 54 megabits por segundo que soporta el 802.11G. Entonces, para evitar este tipo de dificultades, para evitar este tipo de problemas, normalmente lo que se hace es procurar no mezclar tecnologías que utilicen velocidades muy diferentes. Por ejemplo, una buena característica es que yo le entrego o bueno, yo configuro mi access point para que solo soporten tecnologías 802.11n, AC y AX, por ejemplo. De esta manera, los equipos más antiguos no se pueden conectar. Y habría un ejemplo. Por ejemplo, tengo tres equipos que están conectados a la red inalámbrica. Todos en su momento van a ser en, dueños del espacio aire dividido de manera igualitaria. Entonces, todos van a ser dueños del 33% del aire. Idealmente, ellos deberían poder utilizar su velocidad máxima de comunicación durante el tiempo el cual se les está asignando. Pero en redes inalámbricas eh, básicas o con access point muy básicos, lamentablemente lo que nos vamos a encontrar es que estos equipos no van a poder manejar bien diferentes estándares. Entonces van a optar por disminuir su capacidad hacia el estándar más básico. Nosotros no queremos eso. Entonces, una característica que se recomienda que ustedes busquen en los equipos inalámbricos es lo que se conoce como equidad de tiempo aire, o la van a poder encontrar en documentación como el Airtime Fairness. Se trata de, ya esto es una capacidad interna a nivel de access point que le permite al equipo
el poder trabajar con tecnologías tanto antiguas como nuevas y de manera adecuada el poder asignar tiempo equitativamente a tecnologías más nuevas para que puedan comunicarse de manera eficiente y un tiempo menor a aquellas tecnologías más antiguas, para que puedan seguir enviando sus tasas de comunicación baja, pero sin afectar a los equipos más fuertes. Es una buena forma de tratar de mejorar la comunicación que estamos utilizando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no estoy viendo ninguna pregunta, entonces vamos a ir a un receso rápido de 10 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos con la clase. Pues ahora vamos a hablar de un aspecto importante igual a la hora de hacer una instalación de redes inalámbricas, que es el- la parte del cableado, bueno, la parte de la infraestructura física también. En redes inalámbricas normalmente vamos a tener diferentes maneras de implementar estos equipos. Por ejemplo, hay las soluciones de mesh, que son donde yo puedo instalar mis equipos inalámbricos con solo la alimentación eléctrica y se conectan a la red a través de conexiones, eh, a través de otros access points, o sea, todo inalámbrico. Sin embargo, los métodos tradicionales que vamos a poder encontrar van a ser a través de cableado y de hecho van a ser los más estables, ya que las redes cableadas son normalmente conocidas por poder ser capaces de entregar una mayor desempeño de red, por ser capaces de entregar también más throughput, o sea, más capacidad de conexión. Ahora, no podemos utilizar para nuestras redes inalámbricas cualquier tipo de infraestructura cableada. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de vista de un access point común, eh, como se ven hoy día en la mayoría de los access points que podemos encontrar. Este tiene un puerto de red y aparte tiene un puerto para la alimentación eléctrica, para una conexión de 12 voltios DC, por ejemplo, 12 voltios, 24 voltios DC, es lo tradicional. Ahora, eh, incluso hay equipos que vienen solo con lo que es un puertito para RJ45 y nada más, no vienen ni siquiera con un alimentador, un puerto para fuente de alimentación externa. Y esto es porque hoy en día se ha popularizado bastante lo que es el concepto de PoE, de Power over Ethernet, que lo hemos mencionado un poco durante el anterior módulo, pero que ahora podemos mencionarlo ya más a detalle. ¿De qué se trata? Se trata de poder alimentar un equipo inalámbrico, o un equipo, perdón, porque no solo se utiliza para redes inalámbricas, se utiliza también para otros equipos, pero se puede utilizar para proporcionar alimentación eléctrica a un equipo utilizando los cables o los pares de cables azul y café, que normalmente vienen en el cable UTP. Como estos son los pares de cobre que no tenían uso antes, hoy en día lo que podemos hacer es enviar la alimentación eléctrica. De esa manera, los cables naranja y verde, los pares de cable naranja y verde se utilizan para la transferencia de datos, mientras que los azul y café se utilizan para la alimentación eléctrica. Ahora, lamentablemente el mercado de equipos no nos hace la vida tan sencilla como decir que esos son los cables que se van a utilizar y listo, que no hay nada más disponible.
En realidad, primero tenemos que hablar del hecho de que hay estándares para este tipo de cosas. Pero antes de entrar al tema de estándares, yo quisiera mencionar un poquito cómo ha ido la evolución de este manejo de los inyectores POE. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó manejar, y bueno, los inyectores POE son más antiguos que la experiencia que yo tengo, pero yo creo que los primeros que me tocó manejar fue en el 2010, cuando me tocó instalar unos radioenlaces Motorola que venían con su inyector POE. Y ese inyector POE tenía su voltaje, su capacidad de voltaje, de corriente, que no en ninguna forma cabe con el estándar actual. Por ejemplo, algo que van a notar que el estándar eh, que se utiliza hoy en día es de 48 voltios DC. Este, por ejemplo, es el que yo utilicé cuando hice la instalación. Exactamente este era. Era este equipito, esta fuente de alimentación que se conectaba a la corriente y se tenía este, la verdad que porque está, la verdad que ninguna foto haya estado mejor. Pero si pueden ver, aquí hay un pequeño conector hembra RJ45. Entonces, lo que se hacía es que aquí se conectaba un cable de red que iba hasta la torre. Entonces, de aquí, de este puerto, salía datos más alimentación eléctrica. Y este cablecito que quedaba se conectaba al puerto de red. La verdad que hoy en día, viéndolo, un diseño poco práctico porque si se rompe alguna parte de eso, me quedé sin alimentador POE. Pero es lo que se utilizaba. Y si leemos un poquito qué es lo que qué valores manejaba, dice 29.5 voltios DC, 0.46 amperios. Muy diferente al estándar. Y al principio había eso, que los fabricantes generaban su propio eh, inyectores que tenían cualquier voltaje, no había un común. Luego salieron algunos como los de MikroTik, Ubiquiti, que sacaron sus inyectores de PoE, que no eran estándar tampoco, pero se creó como una especie de estándar no oficial, donde todo el mundo conocía estos inyectores que manejaban 24 voltios DC. O sea, esa era la diferencia, la diferencia de voltaje. Entonces, ¿qué era lo que hacían hartos fabricantes de diferentes equipos? Habían, por ejemplo, igual los de algunos equipos TP-Link, algunos otros equipos de radioenlace, utilizaban estos voltajes de 24 voltios. No era nada estándar, o sea, no, nadie te podía garantizar nada, pero era lo que estaba disponible en el mercado. Y de hecho todavía se lo van a encontrar. Tengan mucho cuidado, hay muchos equipos de marcas conocidas que aún manejan su propio POE. Entonces vale la pena que puedan leer ustedes el equipo que están adquiriendo, qué tipo de inyector POE está utilizando realmente para trabajar. Y bueno, un aspecto diferente, pero que igual vale la pena aclarar, viene o no viene con el inyector de POE. Eso es algo que hoy en día hay que tener cuidado. Algo que pasa bastante, por ejemplo, con los teléfonos IP. Los teléfonos IP normalmente o se los alimenta con una fuente de alimentación normal que no es muy práctico, o se le pone inyector de POE. Em, no, tampoco es recomendable, y no hay, creo que no conozco ningún fabricante de teléfonos IP que te venda un teléfono que venga incluido con el inyector. Y cuando digo el inyector, me refiero a como este. Estos son muy viejitos. Y estos también son modelos medio antiguos, pero esta es la forma de un inyector de POE. Entonces, no te van a vender eso con cada teléfono. Lo que hay disponible son switches con capacidad de PoE, como hemos discutido antes. Ahora, así como hay equipos que no trabajan con el estándar, igual pueden encontrarse que vendan switches que tampoco trabajan con el estándar. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado a la hora de encontrar equipos que utilizan PoE, porque la gente que vende estos equipos no siempre va a comprender el concepto del estándar. Es decir, maneja PoE. Y les va a decir, algunos por ejemplo dicen, este es PoE de 24 voltios, es PoE de 48 voltios. Perfecto. Tampoco se confíen de que es PoE de 48 voltios, ya va a ser estándar. Es estándar
si el equipo dice que soporta el estándar que está aquí en la diapositiva. Por ejemplo, 802.3 AF. Ese es un estándar de PoE. Si el equipo en su especificación técnica dice soporto este estándar en específico, soporta el oficial de PoE. Si me dicen soporta 48 voltios, no me está garantizando todavía nada, porque si bien soporta el voltaje que yo estoy esperando, no necesariamente está soportando la potencia, en todo caso el amperaje que yo necesito. Entonces tengamos mucho cuidado. Entonces aquí están los estándares actuales que tenemos a nivel de PoE, el AF, el AT y el BT. De hecho creo que ya hay otro más, pero vamos a concentrarnos en esto. Y para lo que es WLAN, normalmente nos vamos a quedar hasta el AT, pero quiero ir mencionándolos cada uno. En sí, los tres son la misma idea. Todos trabajan con 48 voltios DC, pero cada uno tiene una potencia diferente, una potencia máxima diferente. El AF son 15.4 watts por, por inyector como potencia máxima. En un switch, por ejemplo, eso sería por puerto. El AT sería hasta 30 watts y el BT puede ser hasta 100 watts, dependiendo del tipo que utilicen, tipo 3 o tipo 4. Ahora, ¿qué aplicación tendríamos para cada uno de ellos? Bueno, el AF va a ser para alimentar equipos de red que no requieran pues, pasar de los 15.4 watts de consumo total. ¿Qué va a hacer normalmente eso? Access points de no tan alto rendimiento, es decir, que no necesiten dar servicio a demasiados clientes o no trabajen en tecnología demasiado avanzada, o sea, no trabajan en AX ni nada así. Se utiliza para teléfonos IP, cámaras IP, se puede utilizar igual para alimentar routers más pequeños, switches más pequeños. Hay todo tipo de utilidad que pueden encontrar para alimentar equipos cada vez más miniaturas. Por ejemplo, están los equipos Raspberry Pis. Hay algunos que vienen con la capacidad para que ustedes lo puedan alimentar igual con PoE. Entonces, todo depende más o menos qué utilidad les encuentren. Van a haber muchos equipos que aprovechan estas funciones de inyección de PoE. Ahora, salió la versión avanzada, con más potencia, que es AT, que está diseñada justamente para todos esos equipos que les acabo de mencionar, pero agregado a eso, hay equipos un poquito más fuertes, por ejemplo, para equipos de radioenlace, para cámaras IP que cuenten con componentes más avanzados. Por ejemplo, hay unas cámaras IP que vienen con motor incluido, con unos sistemas de alerta incluidos que obviamente van a requerir más alimentación eléctrica. Todo eso, pues, va a requerir una potencia mayor. Entonces, normalmente van a necesitar un estándar de PoE más fuerte. Y en el BT van a encontrar equipos, por ejemplo, sirve para alimentación de equipos de infraestructura. Pueden alimentar switches y routers ya a nivel de infraestructura. Pueden alimentar radiobases celulares como lo que son los eNodeBs o los componentes de la RN de 5G. O sea, ya son componentes cada vez más grandes. Nosotros normalmente vamos a estar bien con que trabajemos con AF o AT. Y aquí lo que les mencionaba, bueno, tengan cuidado con el tema de manejar, eh, no estar manejando estándares pero POEs que no son considerados dentro de los estándares establecidos dentro del 802.3. Pero otra cosa que vale la pena tener en cuenta también es el tipo de cableado. Ahora, si bien el POE no, no viene determinado por categoría, sí hay la recomendación de que se utiliza a partir de la categoría 5E en adelante. Ahora, aquí yo aprovecho ya un poquito más me meto a un tema que se aleja un poco de las redes inalámbricas, pero que vale la pena mencionar. Siempre, eh, siempre me piden que lo profundice un poco más porque es algo que no ven tanto en la carrera, que es el tema de cableado estructurado. Y pasa lo siguiente. em, bueno, hay categorías de cableado. Si ustedes buscan ahorita, van a encontrar de que existe, bueno, categoría 5E, 6, 6A,
Bueno, hay otras más, 7, 8, 8A, 7A, etcétera. Y en realidad, bueno, hay toda una pelea. Ahorita podemos buscar más bien. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen diferentes estándares, lo que son el 10 base T, el 100 base T, 1000 base T, que son los que nos definen las velocidades máximas de transferencia. Cada uno de estos estándares establecen una capacidad de transmisión y dentro de eso entra una categoría de cableado. Bueno, aquí podemos ver que ha habido el uso de la categoría 3, la categoría 5, 5E, 6, 6A y actualmente ya llegamos a la categoría 8. No estamos mencionando aquí categoría 7, 7A, 8A, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes encuentren? Y eso que la 8 es... vamos a ver, vamos a buscar rapidito algo. Porque la categoría 8 está definida. Es lo que, o sea, lo que ya la, la ISO ya estableció que debería existir. Sin embargo, es algo que los fabricantes todavía tienen que ir cada vez mejorando. Ya algunos ya lograron. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? O por qué? Aquí podemos ver, por ejemplo. Podemos ver cómo se han ido creando varias categorías, categoría 7, categoría 7A, bueno, las que tenemos 8.1, 8.2. Eh, ¿Por qué no siempre van a encontrar que se mencionen categoría 7, 7A? Porque hubo categorías que no alcanzaron las certificaciones en todos los niveles que fueron requeridos. Es decir, no alcanzaron a ser consideradas realmente categorías de cableado, porque no cumplieron con los estándares necesarios que fueron solicitados por parte de alguna tecnología de transmisión. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasó? 10G base T, que es la transmisión de 10 gigabits por segundo, ¿cómo se obtuvo en cobre? Con la categoría 6A. Perfecto. ¿Quién fue el siguiente reto? 25G base T. Esta tecnología fue la que se intentó lograr manejar con cableado categoría 7 y diferentes marcas empezaron a tratar de presentarlo, de manejarlo, pero al final no se logró con la categoría ni 7 ni 7A. Se logró cuando surgió el estándar de categoría 8. Por eso es que oficialmente la categoría 8 es la que se considera como la que puede lograr este tipo de velocidades. Podemos encontrar en el mercado cableado categoría 7 y 7A que logre 25 gigabits por segundo de velocidad. Se puede, existe, no hay ningún problema. Sin embargo, según el estándar, ellos no pueden. O sea, no es que no lo hayan logrado, sencillamente no pudieron demostrarlo en todos los escenarios, hubo algo en lo que deben haber fallado, que sencillamente no pasaron el examen para ser considerado una categoría útil, una categoría que podían realmente manejar. Y eso ha pasado con otras categorías en ciertas medidas. Por ejemplo, aquí podemos ver que la categoría 3 fue diseñada para el 10 base T. O bueno, no fue diseñada, logró eso. Y podemos ver que la categoría 3 tuvo otros intentos, 3 para ser exacto. Intentó hacer 10 base T2, T4 y 10, y sí, perdón, 100 base T2, 100 base T4 y 100 base BG.
todos resultaron en fallas de mercado, o sea, no lo lograron. Una categoría que intentó manejar esas velocidades, pero no lo logró obtener. Pero luego tuvimos a la categoría 5 que logró justamente manejar 100 base TX, su propia tecnología en 100 megabits por segundo, y ya fue efectiva. Ya es la que hemos utilizado y también categoría 5 pudo llegar a utilizar hasta los 100 gigabits por segundo. Ahora, ¿de qué me sirve todo este tema de categorías y demás? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta con el tema de las categorías es que cada categoría de cableado va a tener una velocidad máxima. Normalmente, y es muy simplista, pero normalmente te dicen categoría 5 es para 100 megabits por segundo, categoría 6 es para 1 gigabit por segundo y categoría 6A es para 10 gigabits por segundo. No es tanto así. Categoría 5E puede llegar a 1 gigabit por segundo, incluso a 2.5, pero eh, ¿qué es lo que diferencia una categoría de otra? ¿Por qué se llega a preferir una de otra? Bueno, ¿cómo se demuestra que un cableado, eh, no, cómo se demuestra que un cableado realmente puede trabajar en la capacidad que promete? Lo que se hace es realizar una prueba de estrés utilizando certificadores de cableado estructurado. Se coloca estos equipos a cada extremo y se empiezan a hacer pruebas. Se verifica si es que el cable puede transmitir a la velocidad máxima ofrecida por la categoría, o sea, 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo. Se verifica de que no está sufriendo por la interferencia por parte de otros cables, por parte de fuentes externas, que no está sufriendo interferencia por sus otros pares de cobre. Y todo esto me permite determinar si el cableado funciona correctamente o no. Y esto se hace con cada punto de red. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Yo, por ejemplo, tengo un equipo certificador y es un servicio que yo realizo y hay algo que yo recomiendo siempre. Estas pruebas se hacen en una red funcional. Obviamente se desconecta, este punto de red en particular, se desconecta del switch y de la computadora para conectar estos equipos. Pero la prueba se hace mientras el resto de los puntos de red está trabajando, no cuando todo está apagado como muchos normalmente lo hacen. Si ustedes son, por ejemplo, los administradores de una red o dueños de una empresa y contratan los servicios de cableado estructurado, normalmente tienen que solicitar que venga incluido con la certificación del cableado. La certificación del cableado les va a demostrar de que cada punto de red fue instalado cumpliendo las normas correctas, que no fue lastimado, no fue doblado en ninguna forma que va a impedir que transmita a las velocidades que se supone que debe transmitir. Ahora, hay muchas mañas que se utilizan a la hora de hacer certificación de cableado. Cuando uno está haciendo la certificación, uno encuentra errores, es muy común, y ese rato uno los acomoda. Si, por ejemplo, los errores comunes son que uno se equivocó en hacer las terminaciones, ya sea en el centro de datos o en el punto del usuario, se acomoda. Eh, el peor de los errores podría ser de que el cable se lastimó durante el tendido y se tiene que volver a hacer el tendido de cableado. Ahora, muchos de esos errores que te puedes encontrar te van a salir que son, por ejemplo, este cable va a ser muy propenso a interferencia. O sea, no te dice que no va a haber comunicación, te dice que todo está bien colocado, pero lamentablemente por donde pasaste el cable o hiciste un ángulo muy cerrado o pasó algo que causa que ese cable vaya a sufrir interferencia. Va a funcionar, pero va a haber interferencia. Entonces, una maña que tienen muchas personas que hacen este tema de certificación de cableado es que agarran y dicen, bueno, este punto no pasó. Hagamos esto, borremos el registro de este momento en el que este punto no pasó y eh, lo que vamos a hacer es
probar con otro punto que sí pasó, pero lo vamos a etiquetar como este punto que falló. Así vamos en nuestro reporte, vamos a colocarlo como que todo salió bien. No olviden cuando se conectan a la reunión, estoy viendo a alguien que estaba conectado sin micrófono, tiene que conectarse con micrófono, por favor. No es nomás conectarse para ir eh, acumulando la asistencia, porque igual en el reporte me va a salir si estaban con micrófono o no. Si no están con el audio, igual no se los voy a hacer valer como asistencia. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos manejando el tema de certificación, tenemos una recomendación que yo le doy a todos, es que se aseguren de, si contratan el servicio de alguien más, vayan y sigan a la persona que está realizando la certificación, verifiquen de que lo está haciendo de manera honrada, de que está realmente verificando cada punto y ustedes mismos tomando nota del resultado de cada punto. Si es que alguno está fallando, ustedes pueden decirle, bueno, al final nos fallaron tal cantidad de puntos, bueno, ¿hasta cuándo los podés arreglar? Para que volvamos a hacer todas estas pruebas. Esto para evitar cualquier problema. Otra cosa que igual se recomienda, pero esto ya es más un tema de presupuestos, es que eh, si ustedes solicitan el servicio de cableado de una empresa, muchas empresas lo que hacen es presentar un reporte de que, bueno, de cómo se certificó todo el cableado y algunos simplemente reimprimen algún cableado antiguo. No te presentan un reporte de tu cableado actual. Entonces, es bueno contratar a otra empresa imparcial en ese aspecto que venga y certifique tu cableado para ver cómo quedó. De esta manera puedes tener un reporte que te diga, bueno, mira, realmente tu cableado está en esta situación. Ahora, eh, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de hacer una implementación de redes inalámbricas? Yo tengo que asegurarme de elegir un sistema de cableado estructurado que esté bien instalado, siguiendo las normas, que certifique y que soporte las velocidades que yo necesito. Por ejemplo, si yo trabajo con 802.11n, significa que yo puedo trabajar hasta, digamos, 600 megabits por segundo. Bueno, significa que yo tengo que tener una interfaz que trabaje al menos hasta 1 gigabit por segundo. Si mi interfaz inalámbrico es de 600 megabits por segundo, esta interfaz inalámbrico va a convertir las comunicaciones de inalámbrico a cableado. Por lo tanto, mi interfaz cableado tiene que ser capaz de trabajar al menos hasta la misma velocidad que la interfaz inalámbrico. Entonces, si yo tengo 600 megabits por segundo en la interfaz inalámbrico, debo tener al menos 1 gigabit por segundo en mi interfaz cableado. Teniendo en cuenta que los interfaces cableados vienen en 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo y 10 gigabits por segundo. Ahora, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. Hay fabricantes, por ejemplo, hoy en día que venden equipos que soportan más de 1 gigabit por segundo de transferencia en Wi-Fi. Y aún así te venden el access point con un solo puerto de 1 gigabit por segundo. Ahí no hay lógica. No me puedes vender un access point que trabaja a nivel inalámbrico con 10 gigabit por segundo, pero tu interfaz cableado es de un solo gigabit por segundo. ¿Qué explicación te van a dar? Te van a decir que es porque, o sea, 1 gigabit por segundo va a poder ser enviado hacia la red cableada, pero el resto de la capacidad de comunicación inalámbrica va a estar entre los equipos inalámbricos. O sea, sí la puedes utilizar, solo que no va a ser de la red inalámbrica a la cableada. O sea, va a ser entre la red inalámbrica. No es muy útil, o sea, no es lo que nosotros esperamos de la red inalámbrica, pero aún así es algo que va a llegar a pasar, pero nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué alternativas podemos encontrar entonces en esos casos? Hoy no volvemos a los inyectores POE. Hay este tipo de instalaciones, por ejemplo, los que manejan con inyectores de
perdón, con adaptadores de fibra óptica. Entonces tenemos una conexión manejada a través de 10 gigabits por segundo o mayor. Entonces con mis 10 gigabits por segundo, yo me puedo comunicar sobre fibra óptica y aparte puedo tener mi cable Ethernet que me maneje lo que es la alimentación por PoE. Aquí podemos ver un caso, tal vez en el módulo de fibra han hablado de los módulos SFP, por ejemplo. Sería el caso aquí, un modulito sencillo, un transceiver que colocamos dentro de mi equipo de transmisión y ya convierte mi puerto SFP en un adaptador de fibra óptica, en este caso de un solo puerto, un WDM. Entonces ahora yo puedo también comunicarme sobre fibra óptica. Entonces, a la hora de escoger mi cableado estructurado, es bueno que tengamos en cuenta la categoría. Tiene que ser una categoría que soporte las velocidades que yo necesito. Y tiene que ser también una categoría que vaya a evitar cualquier problema como interferencia o ruido entre un cable y el otro. Ahora, en el tema de los inyectores de PoE, dependiendo de la aplicación, van a tener cosas como la que ven en la pantalla, un inyector de PoE independiente, que se va a utilizar cuando yo tenga, o sea, un equipo solito, un solo equipo que necesita PoE. Este, por ejemplo, es el inyector que viene con los equipos Ubiquiti. Seguramente ustedes lo han visto con los equipos que han utilizado. Y tenemos otros casos que son mucho más eficientes, como de los switches con PoE. Esto es más útil a la hora de una red más grande. Por ejemplo, si yo tengo una red con múltiples access points, múltiples teléfonos IPs, yo puedo utilizar este tipo de equipos para poder manejar mi red y la parte de la alimentación eléctrica de una manera más eficiente. Así no tengo que estar consiguiendo un montón de inyectores y es mucho más fácil de administrar. Imagínense, por ejemplo, cada uno de estos inyectores de PoE tiene que tener su propia toma de corriente. Cambio aquí, una sola toma de alimentación eléctrica y listo. Ya tengo mi alimentación por PoE para todos mis equipos. Lo que hay que tener cuidado a la hora de escoger un switch que utiliza PoE. Número uno, tener en cuenta cuántos puertos realmente pueden utilizar en PoE. Este, por ejemplo, es un caso, me gusta poner esta imagen porque es un caso muy específico. Este switch y muchos modelos son así. Los puertos que ven con etiqueta amarilla son porque son los puertos que soportan PoE y todos los demás no soportan. Sin embargo, ustedes van a encontrar switches así que en la caja dice switch PoE. Switch PoE de 24 puertos. Y abajo en letras chiquitas dice 8 puertos PoE o 12 puertos PoE en este caso. Entonces uno agarra la caja, agarra el equipo y dice, ah, bueno, perfecto, 24 puertos PoE, ni se preocupa de leer los detalles, dice esto es lo que necesito. Como en la caja, no tan obvio, pero está en la caja, dice la verdadera capacidad, ellos se pueden lavar las manos. Pero uno puede llegar a caer y equivocarse en el tipo de dispositivo que uno realmente necesita. Entonces, a la hora de escoger equipos PoE hay que asegurarse de la capacidad real y de igual manera también hay switches PoE que te dicen, este switch, todos los 24 puertos son PoE, pero eh, solo puedes hacer funcionar a 8 de los puertos como PoE en todo momento. O sea, todas esas características hay que tener cuidado, hay que leer antes de adquirir cualquiera de estos equipos o antes de instalarlos. No vaya a ser que estemos instalando algún equipo que no vaya a cumplir con nuestras especificaciones técnicas o nos vaya a afectar a la hora de implementar una red de datos. ¿De cuál sea el escenario? Bueno, las marcas un poquito más populares como Cisco, Juniper, normalmente no van a tener tanto esa dificultad, pero de todas maneras vale la pena hurgar un poco en la hoja de datos para ver si no hay algún detalle o algo que debemos tener en cuenta. Pues, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Mm, No, ingeniero. Listo. ¿Alguien más? A ver si no alguien más tener alguna duda. Muy bien. Entonces, mañana volvemos a arrancar con las defensas por turno. Y los temas que vamos a colocar el día de mañana, vamos a pedirles por favor que me hablen sobre los conceptos de relación señal-ruido y quiero que me hablen también de la diferencia entre eh, usar la frecuencia de 2.4 gigahercios y 5 gigahercios en redes WLAN. Entonces los temas serían relación señal-ruido y diferencias entre usar 2.4 gigahercios y 5 gigahercios en redes WLAN. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, quedamos aquí por el día de hoy y continuamos mañana con la clase. Mañana, ingeniero. Listo, hasta mañana. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.